documentado, no es ni tan larga sin sustento documental. La Corte me responde que ellos no cuentan con cámaras como para instalar, entonces le solicito permiso a la Corte para instalar cámaras proveídas por mi persona. La Corte me habilita y el licenciado, o no sé qué profesión tiene, Freire Amarilla, que es el encargado de seguridad, es el que establece o determina en qué lugar físico hay que poner las cámaras. Entonces, las cámaras fueron instaladas con permiso del Consejo y con asesoría de Freire Amarilla. O sea, son cámaras, si bien fueron instaladas por mí, fueron autorizadas en su momento por el Consejo, ¿verdad? Entonces, el objetivo de las cámaras, ¿cuál era? Era servir de persuasión a los operadores de justicia para que se sientan observados y grabados. Eso sirve para evitar, como dije, para persuadirles de no cometer ninguna falta durante las horas de función y también para el buen comportamiento de los funcionarios. Entonces, sí, eran 16 cámaras con micrófono, pero evidentemente es imposible para una persona revisar todos los días las 16 cámaras, escuchar todos los audios. Entonces, sí sirvieron las cámaras en su momento para determinar algunas picardías de algunos abogados en aquella época, hace 6 años, o más que nada para lo que eran las audiencias de violencia doméstica que teníamos todos los días. Empecé hablando de la cantidad de expedientes de la Encarnación, que era una cuestión ya histórica. ¿Por qué es que la Encarnación tiene más expedientes que los demás? En primer lugar, el distrito de la Encarnación es el primero creado en Asunción. Abarca más de la mitad del centro. De hecho, ahora mismo estamos en el distrito de la Encarnación. En este distrito se asientan los 3 poderes del Estado. Están las principales entidades financieras y por supuesto que alrededor del Poder Judicial están muchísimos estudios jurídicos. Entonces, la competencia territorial de la Encarnación en cuanto a la densidad poblacional es muy amplia. Si bien el territorio pudiera no parecer muy amplio en cuanto a hectáreas, la densidad poblacional es importante y el hecho de que estén los poderes del Estado y las principales carteras del Poder Ejecutivo dentro de la Encarnación determinan lógicamente que la Encarnación tenga mucho más expedientes. De hecho, la propia Corte Suprema, cuando quiere reclamar derechos que caben dentro de la competencia del juzgado de paz, inicia en la Encarnación. Entonces, tratar de hacer creer que durante mi gestión los abogados tenían un gran interés en ingresar sus expedientes en el distrito de la Encarnación es falso. Eso se debe a la competencia territorial, se debe a la cercanía de la sede misma del juzgado con el Poder Judicial. A un abogado le es mucho más práctico revisar sus expedientes en la sede central, que es esta, y pasar una cuadra más y revisar los expedientes de un juzgado de paz. Recordemos que en el juzgado de paz hasta hoy todo el trámite es en papel. Recién a partir del 2021 es que se implementó el sorteo electrónico. Pero ¿qué pasa con el sorteo electrónico, particularmente con la Encarnación y con San Roque? Ambos juzgados son único turno. Entonces, ¿qué es lo que se sortea? Se sortea solamente la secretaría. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier abogado que tenga una mínima cantidad de expedientes, en un día te sortea, no sé, 30 expedientes. Eso es lo mínimo para un abogado que litiga juzgado de paz. Es una realidad totalmente diferente a la de los juzgados de primera instancia y del interior del país. Es una realidad totalmente con un volumen mucho más alto, lo que es capital. De repente hay también mucho volumen en cabeceras departamentales, pero nunca se va a igualar a lo que es la capital del país, por los motivos que expresé recién, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Un abogado sortea en un día 30 expedientes y tiene la certeza de que va a litigar en esa misma sede. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, su domicilio es en la catedral y él sortea en la catedral, puede caer en el primer turno o en el segundo turno. Entonces se le divide la tramitación del juicio, lo que le lleva a una incomodidad por la parte logística, porque la voz se tiene que trasladar de un turno a otro turno. En cambio, en la Encarnación dicen que eso no pasa, ¿por qué? Porque se sortea solamente la secretaría. Puede caer en secretaría 1 o secretaría 2. Entonces, ¿qué pasa? El abogado sortea el expediente, es el único acto que va a ser electrónico en todo el proceso. Hasta ahora todo es en papel. Absolutamente todo. Hasta cuando se le recusa al juez y pasa al siguiente al siguiente distrito, por ejemplo, la Encarnación, si me recusaban a mí, pasaba a la Catedral 1. Si le recusaban a Catedral 1, pasa a Catedral 2 y así sucesivamente hay un orden, según la creación del juzgado. ¿Verdad? Entonces, sortea el expediente, el sistema le da la carátula, imprime, agrega su poder, en caso de que tenga, agrega la copia del pagaré, su escrito inicial, y lleva sus 30 expedientes, o sus 100 expedientes, o sus 300 expedientes. Para nosotros esos no son números escandalosos. ¿Por qué? Porque históricamente fue así. Siempre fue así. Hace 20 años que hay un volumen impresionante en el juzgado de paz. Más aún con la ampliación de la competencia, la modificación, la ley 6059/18, que amplió la competencia del juzgado de paz y se eliminó, digamos, lo que era justicia letrada. Entonces nosotros absorbimos mayor competencia, pero no nos dotaron de mayor infraestructura, ni de mayor cantidad de funcionarios, inclusive de capacitación. Pero nosotros hicimos frente a ese desafío de una manera, yo considero, óptima. ¿Por qué considero óptima? Porque durante los 5 años de mi gestión siempre supo la Corte el volumen de expedientes, el volumen de resolución. Y de hecho en la propia página de la Corte se publicaba: el juzgado de paz de la Nación dictó 85 resoluciones entre A y S en el 2024, por ejemplo. Eso salió varias veces en la página de la Corte.
¿Por qué nunca le llamó la atención a la Corte este gran volumen, según la Fiscalía, imposible? Porque no había denuncias, no había quejas de mala praxis de mi parte, no había chisme de pasillo que hablen mal de mi persona o de mi gestión. En este país tan chico todos sabemos que todos nos conocemos. Sí o sí iba a llegar a oídos de algún ministro alguna queja hacia mi parte o contra mi persona, a pesar de que no haya denuncia formal. A los ministros nunca les preocupó porque no había razón para preocuparse. No había ningún escándalo, el juzgado no tenía mora. Sí es posible no tener mora. Solamente uno tiene que trabajar de 8 a 10 horas por día, como hacen la mayoría de los ciudadanos paraguayos. Tiene que tener un control efectivo sobre los funcionarios. Por ejemplo, si están tomando tereré, decir, deja de tomar tereré, porque vamos a trabajar, hay mucha gente. Vamos a atenderle bien a la gente viene porque necesita una resolución. O vamos a atenderle bien al usuario que viene a denunciar violencia doméstica contra la mujer. Se puede dictar muchas resoluciones y en la cantidad que estábamos haciendo. Claro que se puede. Solamente necesitas un buen equipo de trabajo, necesitas una costumbre de cumplir lo que dice el código. Y al principio de mi gestión de señoría, usted como magistrado, ya de años, sabe que el magistrado no está obligado a marcar entrada y salida y el primer marcador. Como yo ya venía de 12 años de ser funcionario judicial, yo seguí marcando entrada y salida durante 2 años y medio, como si fuera que seguía siendo funcionario. Marcaba a las 7, antes de las 7 y cuarto, porque era el reglamento para funcionarios, y mi salida marcaba probablemente a las 5 de la tarde, porque me quedaba en el juzgado, y eso está comprobado, eso no es algo mío, no es algo que yo invento, eso está hasta ahora en el registro de marcaciones que vamos a agregar al expediente, ¿verdad? ¿Por qué marqué 2 años y medio? Porque justo ese año, posterior ya a los 2 años y medio, ¿verdad? La Corte estaba intensificando la intención, vale la redundancia, de que los magistrados marquen entrada y salida. Entonces recibí cordiales llamadas de otros colegas de otros foros que me decían, ¿por qué marcas? Deja de marcar. Es un mal ejemplo. Yo les decía, pero ¿por qué el juez no puede marcar? Si vas a estar lo más o menos trabajando de 7 a 1. O sea, ¿cuál es el problema de marcar? Inclusive tengo marcaciones del Día de la Madre, el Día de la Independencia, sábado, domingo, salía a las 10 de la noche, porque a mí me encantaba mi trabajo. Yo amaba estar ahí, yo amaba hacer resoluciones. Toda mi vida yo hice resoluciones civiles. Después me incluí mucho en lo que es violencia doméstica y ahí era como una bandera extra para mí, además de lo que es el fuero civil. Me apasionaba todo lo que era violencia doméstica, violencia contra la mujer. Hemos hecho constituciones en base a denuncia, por ejemplo. Se denunciaba a las 9 de la mañana y yo a la 1 que estaba en la casa de la supuesta víctima con un equipo de la fiscalía, por ejemplo. Y descubríamos que efectivamente esa persona, en este caso era una adulta mayor que la encontramos en un estado de mucha insalubridad y gracias al trabajo conjunto del juzgado con la fiscalía rescatamos esa situación. Entonces, ahí es como que nació en mi persona, en mi interior, un incentivo más para estar en el juzgado. En cuanto a la mora cero, yo me siento muy orgullosa de tener mora cero en el juzgado en aquel tiempo, ahora no sé cómo estará. Y no solo en todo tipo de juicios. Por ejemplo, en permiso para viajar, en el día se le daba su permiso, siempre y cuando cumplan los requisitos de la acordada que reglamenta la autorización para viajar. Se le prestaba la atención debida a los juicios laborales que tienen los plazos más cortos, para evitar cualquier eventualidad que haga que el juicio salga del proceso laboral, ¿verdad? Entonces, sí se puede, señoría, llevar un juzgado tan voluminoso como el de la encarnación, sí se puede dictar tantas resoluciones. No llamaba la atención de la Corte, porque la Corte sabe que sí se puede. La Corte sabe que yo marcaba entrada y salida. La Corte siempre supo que no había denuncias que alguien haga, por decirlo de alguna manera, parar la oreja. ¿Qué es lo que está pasando en la encarnación? ¿Por qué tiene tantos expedientes? La Corte sabe, y usted también, su señoría, conoce el derecho, sabe lo que es la competencia territorial. Yo, en todo el que inició este proceso, leo en todos los medios de prensa, la gente que no es abogado, no son abogados, no tienen por qué saberlo, pero vamos a aprovechar esta oportunidad para explicar. ¿Por qué una deuda cuyo pagaré nació, por ejemplo, en Caguazú, por qué se puede iniciar la solución? Vamos a explicar rápidamente a modo ilustrativo porque usted no hace falta que sea incluido por mí y me disculpo, no quiero que entienda eso. Resulta que los juicios ejecutivos y varios otros son los llamados de acción personal. ¿Qué es la acción personal? A diferencia de la acción real, que por ejemplo podríamos citar la usucapión. En el caso de la usucapión, el juicio debe ser iniciado en el domicilio en donde se encuentre el inmueble a usucapir. Por ejemplo, voy a usucapir un terreno en Villa Oliva, tendría que iniciar ahí el juicio, en Villa Oliva. En cambio, un pagaré, o un cheque, o una obligación de hacer escritura pública, se basan en el artículo 17 del Código de Organización Judicial, que reza más o menos así. Será competente, a elección de la parte actora, el juez del lugar del domicilio del actor, será la primera opción, coma, del lugar de cumplimiento de la obligación, coma, o el domicilio del demandado. O sea, es potestad de la parte actora iniciar el proceso de cobro de crédito en estas tres opciones, y eso es
perfectamente legal. Eso está establecido en nuestra legislación. Entonces, a los efectos prácticos, por supuesto que los deudores tienen razón, es incómodo porque es más lejos. Pero ¿qué pasa si un juez se aparta? Estamos hablando siempre del ámbito civil. ¿Qué pasa si un juez se aparta por razón del territorio? Yo me he apartado de decenas de expedientes por razón del territorio. He remitido el expediente a donde yo creí o consideré en ese momento que era el juez competente en razón del territorio. Entonces ese juez, no me acuerdo, creo que era de Caguazú, consideró que él no era competente. Y ahí se produce lo que conocemos en derecho como contienda negativa. ¿Y quién resuelve la contienda negativa? La Corte. ¿Por qué es negativa? Porque yo dije, no, yo no soy competente. El Caguazú dijo también, yo no soy competente. Entonces fue a la Corte, sala civil. Literalmente me dieron 4 estirones de oreja en una sola resolución. Correctamente la Corte, específicamente la sala civil, en la persona de Ministro Garay, me advirtió con sanción para que yo deje de apartarme en juicios civiles por razón de la competencia territorial. Y tiene razón, por supuesto, el Ministro Garay, porque eso dice la ley. El juez civil, en este caso yo era jueza de paz, pero con esa competencia civil, yo no podía apartarme. Yo veía que el deudor, por ejemplo, vivía en Loma Plata. Claro que yo veía, si yo leía los expedientes, pero no podía apartarme, porque la ley me prohíbe apartarme. Y porque la Corte me va a sancionar, o me iba a sancionar. Por supuesto que dejé de apartarme. Fue un error mío. Por eso la Corte correctamente me dijo, vuelven a hacer esta sanción. Entonces, si la legislación está así, y puede ser sancionado por desconocer esa normativa, o malinterpretar esa normativa, ¿qué puede hacer el juez si el actor decide someter ese proceso bajo tu competencia? No puede hacer absolutamente nada. ¿Y quién tiene la culpa? Entre comillas, el juez. Y no tenemos la culpa nosotros de dónde se inicia el proceso. Absolutamente. Por supuesto que durante mi gestión, todos los abogados que litigaban ya de años en la organización fueron viendo el ritmo de trabajo. Por supuesto que les agradaba saber que el magistrado que va a entender en su proceso se va todos los días y trabaja sábado y domingo. Por supuesto que eso le gusta a los abogados litigantes. ¿Quién no quiere un juez puertas abiertas y que le resuelva la cuestión en el plazo procesal que indica el Código Procesal Penal? Desmiento categóricamente haber dado trámite acelerado a ningún proceso. Todos los procesos tenían el mismo trámite en cuanto al tiempo de resolución. Eso es totalmente falso. ¿Y cómo podemos comprobar que no son palabras mías vacías y sin sustento? En el hecho de que nunca tuve queja por estado de justicia. Nunca, ni una vez, a pesar de tener miles de clientes por año. Si yo hubiera dado trámite acelerado solamente a ciertas partes actoras, las otras partes actoras se van a quejar de mí por las vías correspondientes, que es la queja por estado de justicia. Eso no existe en la organización. No existe una sola resolución que a mí se me haya anulado. Vamos a hacer una diferencia también, solo a modo ilustrativo. ¿Cuál es la diferencia entre revocar una resolución y anular? Si la Cámara, en este caso, el juzgado de paz, su Cámara sería primera instancia. Si la Cámara revoca tu resolución, es porque el juez de alzada considera que aplicaste el derecho de una forma errónea. En cambio, si te anula, significa que es incongruente en su cuerpo mismo, la resolución es incongruente en su cuerpo mismo, aplicaste un derecho o que no existe, o que no es la legislación nacional, o directamente no fundaste tu resolución. Yo no tengo una sola resolución anulada en las miles de resoluciones que dicté. No existe. O sea, mala gestión de mi parte no existe. En cuanto a los puntos que yo estoy tratando ahora, es demasiado importante también señalar qué es un incidente de nulidad de funciones. En primer lugar, hay una máxima en el derecho civil que dice no existe la nulidad por la nulidad misma. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Esta máxima que es inclusive internacional, tiene más de 30 años de vigencia en nuestro país. A mí me encantaría, su señoría, que todos los abogados que litigan en nombre de la parte demandada escuchen esta parte, por favor, para que dejen de presentar incidentes sin sustento. El abogado que pretende la nulidad de un proceso tiene que, en primer lugar, negar la deuda o negar la firma en caso de la firma esté adulterada o haya sido falsificada. Tiene que expresar su señoría en su escrito qué defensa hubiera puesto en caso de haber tenido la oportunidad de hacerlo. Siempre estamos hablando, por supuesto, del incidente de nulidad de acciones en base a la falta de notificación del demandador. Entonces, se presenta el abogado dentro de los 5 días de haber conocido el vicio y manifiesta, bueno, si yo hubiera tenido la oportunidad, si a mí se me hubiese notificado, yo hubiese planteado una excepción de pago total. Acá está mi argumento, yo pagué todo. O hubiese planteado litipendencia. Este juicio existe en mi amor, por este mismo pagaré. Pero eso no dicen los incidentes de nulidad de acciones. Solamente dicen, no me notificaron. Y nada más, no niegan la deuda, o sea,
Esto es de años, señoría, no es ahora. Entonces, sería buenísimo que los abogados defensores y en general, por favor, fundamenten bien sus incidentes. Todo está en la ley. No hace falta ninguna legislación más. Nuestro Código Civil y Procesal Civil es cuasi perfecto. Está todo previsto en los códigos. Quiero hacer una diferencia, señoría, de qué es lo que se persigue cobrar en un juicio ejecutivo. En primer lugar, se cobra el capital. Y en segundo lugar, la liquidación de intereses y gastos. Entonces, a partir de que entra en la persona, empieza a correr los intereses. Después hay gastos, por ejemplo, el oficial de justicia, los honorarios del abogado, la tasa judicial si correspondiere. Entonces, en los expedientes de la encarnación, estoy absolutamente segura de que no existe doble cobro. Lo que existe es cobro por capital y cobro por liquidación de intereses y gastos. Eso sí existe. Ahora, con respecto al doble cobro, pero del mismo pagaré en diferentes juicios, esa es otra tesis, otra situación que escuché mucho también. Sobre el punto, en uno de esos días, allá por 2022, llega un docente, no me acuerdo si era de Carayabo, del interior, solo sin abogado, y me dice, doctora, este juicio que vos tenés acá, a mí ya me iniciaron en Trinidad, o a la capital también, ¿verdad? ¿Estás seguro? ¿No firmaste dos pagares? No, yo firmé un pagaré, y es el mismo señor que me está dando mano. Y como no existe en Paraguay un registro de pagares, ni si tenemos expediente electrónico, no se va a suplir el problema que voy a expresar, doctor. Entonces yo le llamo a mi colega de Trinidad y le digo, ¿puedes ver por favor si tenés este expediente de fulano contra fulano? No sé, una hora después me llama, acá está el expediente, mismo actor, mismo demandado. Entonces le digo, mándame por favor la foto del pagaré. Miro la foto del pagaré en el teléfono y miro el pagaré que yo tenía bajo mi competencia. Era el mismo pagaré, el mismo. Y eso es fácil de saber porque vos comparar la firma. Si la firma está en el mismo lugar, es el mismo. Ahora, si es el mismo formato y la firma está en otra parte del documento, quiere decir que son dos pagarés diferentes. En este caso era el mismo. Entonces le dije, ¿cómo podríamos evitar nosotros que un mismo documento se ejecute en diferentes juzgados? Y esto no es solamente juzgado para otro, esto también es primera instancia. Uno puede iniciar acá, en cualquier turno de primera instancia de la capital, en la ejecución de un documento, y también en Ciudad del Este. ¿Por qué? Porque no hay forma de que el juez sepa, ni la corte, ni nadie del Poder Judicial sepa cuál es el documento ya ejecutado. Estadística, ¿qué es lo que registra, doctor? Estadística registra el juicio de Juana contra Elsa sobre el juicio ejecutivo, nada más. Entonces, si yo jueza, cosa que no me ordena la ley, tengo la iniciativa de preguntar las estadísticas, ¿existe un juicio de Juana contra Elsa? Estadística me va a decir sí, ya existe. Pero tampoco ahí yo voy a saber si es el mismo documento base de la acción. No existe eso. Entonces, redondeando, a raíz de esa experiencia de advertir efectivamente que un mismo documento fue iniciado en la Encarnación y en Trinidad, es que nace la idea de un proyecto de ley, doctor, que fue mi idea en el 2023. No, en el 2022 surgió la idea. Entonces la idea era la siguiente. Inicia el proceso, el abogado lleva su instrumento base de la acción, en este caso pagaré, al juzgado, el actuario autentica la copia que queda en el expediente y en el original, al dorso, le pone un cliché. Cliché es un sello que dice, este pagaré fue ejecutado en la encarnación, en tal fecha. Firma y sella al actuario. Entonces, si ese abogado quiere volver a iniciar ese proceso en Villarrica, a la hora de autenticar el actuario se va a dar cuenta, no, mira, el día se ejecutó en la encarnación y ya le va a permitir iniciar el proceso. Esta idea fue socializada con otros colegas de Capital y surgió ahí en conversaciones contratar los servicios intelectuales del doctor Francisco Segura, que fue mi profesor y profesor de casi todos en los posgrados y en grado. Entonces le llamo al profesor Francisco Segura y le digo, profe, tenemos esta idea, queremos contratar tus servicios intelectuales, porque vos sos un genio en derecho civil especialmente. Trabaja el profesor Francisco Segura, realiza el proyecto de ley con la exposición de motivos, plasmando la problemática social del 2022. Posteriormente, los ministros Santander y Ramírez Cambia hacen una visita protocolar en el edificio Luma Maya, que es sede de la Encarnación y de Catedral 1. Visitan y están presentes el ministro Santander, Ramírez Cambia, la jueza de San Roque, el juez de Catedral 1 y mi persona. Le exponemos la situación y el ministro Ramírez Cambia dice lo siguiente: es buena la idea, pero hagamos una acordada. Va a ser más ágil, más rápido y vamos a tener que meter un proyecto de ley que se sancione, es como un proceso más largo. Entonces,
volvemos a hablar con el profesor Francisco Segura y le decimos, profe, el ministro Ramírez Cándido nos solicita que sea bien recordada. ¿Pueden modificar el proyecto de ley, por favor? Sí, no lo mismo. Se modifica el proyecto de ley y le entregamos el mando del doctor Santander en febrero del 2023, mucho antes de que todo esto comience, ¿verdad? El doctor Santander, en plenaria, manifiesta: esta es la idea de los jueces para el capital. Tengo acá el video, que no son palabras mías, todo lo que estoy diciendo tiene un sustento o documental o magnético, ¿verdad? Él expone la idea ante sus pares en plenaria. Y este proyecto, que nace de los jueces de paz, se introduce al gabinete de Santander. Él socializa o circulariza con los demás ministros. Hasta donde yo averigüé, el proyecto ya tenía 2 dictámenes en contra. Tenía uno a favor, que era la ministra Carolina Yáñez. La doctora estuvo de acuerdo porque, por lo visto, que entendió la esencia y el objetivo y la preocupación que nosotros vivimos por estar viendo directamente lo que pasaba, ¿verdad? Por supuesto, esta fue una experiencia que yo adquirí por hablar con los demandados, por la empatía que a uno le genera la situación que ellos viven. Nadie es un robot, doctor. Es como que se quiere, la fiscalía quiere tildarme a mí y a los abogados como una suerte de personas malas que buscamos perjudicarle a la gente. Eso no existe, doctor. Ni de los actuarios, ni de los abogados que simplemente inician sus procesos en base a su trabajo, que es, en este caso, se dedican al cobro de créditos. El cobro de créditos está perfectamente legislado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Dónde tiene que iniciar el proceso? ¿Cuáles son los incidentes planteables? Todo está legislado. O sea, tratar de hacer entender que hay maldad o hay mala intención por parte de los hoy acusados es algo sin sustento, algo que roza lo absurdo. ¿Por qué nosotros haríamos algo que le perjudique a nadie? O sea, lo que los abogados hicieron es iniciar su proceso en base a la ley. Yo actué en base a la ley y dentro de las limitaciones que me impone la propia ley y, por supuesto, bajo el control de la Corte Suprema de Justicia, bajo el control de la auditoría. Yo ya fui auditada en el 2019, en el 2021 fui auditada, porque yo pedí la auditoría. En esa auditoría no salió nada, absolutamente nada. Nada que le llame la atención a nadie, nada que amerite que los antecedentes o los resultados de la auditoría tengan que ser remitidos a ningún lado. Y esa auditoría está en la dirección de auditoría de León. Quiero hacer una división, doctor, de lo que es el embargo judicial del descuento directo. Porque, ¿qué pasa? Mediáticamente se mezcló todo. Se mezcló el descuento directo que firma cualquier ciudadano paraguayo. Yo suelo ver carteles así por el centro que dice crédito por débito. Y tengo una tía que es funcionaria pública, que hizo un préstamo de una persona X, una persona física, no una empresa, y ella le entregó su tarjeta de débito. Le entregó. ¿Y qué pasa? El acreedor directamente cobra del cajero y el resto de le da a ella. Eso, por ejemplo, es totalmente extra proceso. De eso no se entera el juez y tampoco se enteran los abogados. Porque eso es una cuestión consuetudinaria que hace cualquier ciudadano paraguayo y no estamos hablando luego de eso en este proceso.